ya se está debatiendo en lo que tiene que ver con las bicamerales, ya ha pasado un poco por las comisiones y bueno, va a empezar también a discutirse otra vez, así que vamos a ver este revuelo, vamos a ver un poquito de todas esas actividades que tienen que ver con, bueno, entender y conocer básicamente qué es lo que es un DNU. Y en este caso le damos la bienvenida al abogado constitucionalista y ex legislador, es Armando Aquino Britos, que gentilmente nos atiende porque bueno, comienza el debate por este mega DNU del presidente Javier Milei. Doctor Aquino Britos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Fabián y Mariana lo saludan desde Litoral Radio. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días, Fabián. Saludos a María. Estamos de alguna manera asombrados. La capacidad que tiene este gobierno de insistir camino que doctor, estoy teniendo como unos problemitas para escucharlo, lo escucho un poquito entrecortado, así que vamos a probar la comunicación nuevamente y a ver si lo podemos escuchar un poquito mejor al doctor Armando Aquino Britos, que gentilmente nos atiende para tratar de entender cómo funciona todo esto del mega DNU, que incluso, insisto, muchos ya se habrán olvidado un poquito de toda esta cuestión, después de lo que fue la ley ómnibus, después de lo que ha sido, han pasado tantas cosas, que por ahí esto tanta agua bajo el puente. Vinculado al DNU, bueno, queda un poquito viejo en la Argentina, todo lo que parece que pasó hace una semana queda un poco viejo, y esta no creo que sea la excepción de lo que tiene que ver con, bueno, entender un poquito qué es un DNU, para qué sirve, cómo se utiliza, cuántas veces se puede utilizar, incluso ha cambiado su modalidad, se ha limitado. Recordemos que no es la primera vez que se utiliza DNU, no. Ni siquiera es la primera vez que fue la pandemia realmente una situación excepcional. DNU ya se había utilizado el gobierno de Néstor Kirchner, todos los presidentes después de la vuelta a la democracia han utilizado DNU. Ahí lo recuperamos al doctor Armando Aquino Britos. Ahora sí, doctor, le decía esta cuestión vinculada al DNU, ¿no? Hola. Ahí está, ¿ahí nos escucha bien? Sí, te escucho. Ahí yo lo escucho perfecto, doctor. Bueno, me decía que estaba un poquito asombrado ante toda esta situación. Sí, la verdad que asusta la manera en que se pretende encarar un conjunto de reformas que pueden ser hasta plausibles, pero violando la Constitución. ¿Por qué se viola la Constitución, doctor? Digo, ¿cuál es la manera de llevar adelante este tipo de procedimientos o este tipo de reformas que en este caso está tratando de encarar el presidente Milei? Y deben hacerse a través del Congreso. Y se modifica por otra ley, una reforma de naturaleza legislativa que alcance para todos, tiene que ser impuesta por ley, y la Constitución prevé que para circunstancias excepcionales que no pueda funcionar el Congreso, está habilitada esta cuestión cuando existe una inusitada gravedad y urgencia, pero no para los remedios comunes, no para las actividades habituales. Es interesante por ahí, doctor, cómo entre otras tantas cosas que por ahí naturalizamos o nos malacostumbramos, esa la cuestión del DNU también pasa por ahí, ¿no? Lo naturalizamos y nos malacostumbramos a que, bueno, no me dan la posibilidad de hacerlo como tiene que ser, decreto de necesidad de urgencia y listo. Y eso es lo grave para un sistema republicano y para determinadas situaciones de la vida, que naturalicemos lo extraordinario o lo anormal y le demos una característica de convalidación, donde empezamos a hacer prevalecer el imperio de lo fáctico por sobre lo que manda la Constitución. Estamos perdiendo la noción de una sociedad que se organiza a través de la ley. El poder, para que sea legal y sobre todo legítimo, tiene que canalizarse a través de la ley. No es la imposición bruta de quien tiene el poder, por más que haya una legitimidad de origen, que haya consagrado gobernantes, para darle una suerte de carta blanca para hacer lo que el gobierno quiere, por más buenas intenciones que tenga.
Doctor, entonces, esto es lo que... Sí, te escucho. En ese sentido, desde 1853 y por 130 años se firmaron 25 DNUs, pero del regreso a la democracia y después de la reforma del 94 son 1000 decretos aproximadamente de necesidad y urgencia, no solamente este particular del cual se habla ahora, sino también durante el gobierno de Cristina, de Néstor, de Macri, Rodríguez habrá firmado, no sé, 150. ¿Por qué ha cambiado eso? ¿Por qué parece que después del regreso a la democracia, cuando deberíamos quizá valorar nuestras instituciones de otra manera, el DNU se volvió algo como, bueno, si pasa, pasa, y si no pasa... De hecho, nunca hablamos de DNU hasta la pandemia. No, mire, la verdad que nunca hablamos de DNU hasta la pandemia, porque el primer decreto que dicta, de necesidad de urgencia, que dicta Alberto Fernández fue plausible. Esto es instrumentar las medidas del aislamiento social preventivo obligatorio. Era una imposición de la realidad, pandemia mundial, muertes por doquier, no se podía ni transitar por miedo al contagio. Obvio que había una necesidad y urgencia, pero salvando las garantías constitucionales. El último decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández fue como terminó su gobierno, tragicómico, porque es para disponer un feriado porque Argentina ganó el Mundial de Fútbol. Claro. Entonces, fíjese usted las paradojas en un mismo gobierno. Pero nunca, en la, casi le diría compartiendo la acotación de María, nunca en la macabra historia del avance del presidencialismo sobre la Constitución, nunca hubo una pretensión de avanzar con un solo instrumento de naturaleza excepcional sobre más de 300 disposiciones legales. Nunca hubo el intento de, con un solo decreto de necesidad y urgencia, abarcar la totalidad de la vida de los argentinos, excepto en las cuestiones que están vedadas, por ejemplo, penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. El resto abarcó todo. La verdad, le digo, no hay necesidad ni urgencia. Cuando usted lee lo que son la exposición de motivos, que serían los fundamentos que tienen el decreto de necesidad y urgencia, todos se refieren a los, desde el punto de vista del Ejecutivo Nacional, los desaciertos de naturaleza económica, que podemos coincidir, que es también, vuelvo a insistir usando la palabra, la macabra historia de los argentinos en desaciertos económicos. Ahora, esto no amerita que haya una necesidad y urgencia para asumir las facultades propias del Congreso y derogar más de 300 o avasallar más de 300 leyes. Me parece que se tomó o usó absolutamente todas las atribuciones que tiene el Congreso para, por más, y le repito, por más nobles y loables propósitos que se tengan, es una cuestión que no se debe hacer. Doctor, el tratamiento de esta discusión, por ahí llama mucho la atención que sea de manera bicameral. ¿Por qué se avanza de esta manera? ¿Es un requisito? ¿Es por este caso excepcional? ¿Cómo funciona eso por decirlo de alguna manera, en lo administrativo? Mire, para que se dicte un decreto de necesidad y urgencia tiene que haber una situación absolutamente excepcional que impida el funcionamiento del Congreso. Esto no se da. ¿Cuáles son esas circunstancias excepcionales? Bueno, la pandemia que soportamos, una guerra, una catástrofe natural, como puede ser un terremoto que quiebre en dos partes del país, que no se pueda movilizar. No, pero esto no se da. Se da una situación donde hay urgencia, por supuesto, que el gobierno quiera avanzar, y me parece plausible que quiera avanzar sobre oxigenar el aparato productivo, darle más libertad al mercado libre, desburocratizar la administración. Todo eso me parece fantástico. Ahora,
el camino está dado por lo que marca la Constitución. Tiene que hacer la propuesta y someter a discusión al Congreso. Y por supuesto que esta cuestión que le estoy manifestando no se da por el sencillo hecho de que se emitió un decreto de necesidad y urgencia y también simultáneamente se manda un proyecto de ley muy ambicioso llamado Ley Ómnibus. Entonces, o una cosa o la otra, o está funcionando el Congreso o no está funcionando el Congreso. Es una gran contradicción, digamos. Claro, primero eso. Y segundo, me parece que lo que tenemos que entender es que realmente el camino es la Constitución. Si nosotros nos desviamos de la Constitución, estamos perdiendo referencia a todo tipo de decisiones que van a ser mantenidas en el tiempo y que le van a dar jurídica y va a dar credibilidad, y la credibilidad va a traer si por más que sea atractivo para algún capital afuera. Ahí lo perdimos al doctor Aquino Britos. Bueno, bien explicaba él básicamente cuál es el funcionamiento, cuál es la dinámica, por qué en este caso se da la colisión con la propia Constitución, la particularidad, como bien señalaba en esos últimos minutos, que tiene que ver, ¿no?, con esto de ¿funciona el Congreso para determinadas cuestiones o no funciona? Doctor, ahí lo recuperábamos. Bueno, resaltaba usted esta contradicción ¿no?, entre el funcionamiento del Congreso, si es que mando el proyecto de ley, pero no porque tengo que mandar el DNU o tengo que establecer el DNU, pero le consulto puntualmente un poco sobre esto, ¿no? ¿El DNU se aprueba todo o no se aprueba nada? ¿Se aprueba por parte o es por cómo se presentó? No, es que esta circunstancia excepcional y extraordinaria que fue previsto para casos realmente, como la norma lo indica, excepcionales, es para un solo caso. Entonces, se imagina usted que tiene 300 artículos. Claro, sí. No se puede estar dividiendo por uno, por otro, apruebo esto, porque no es una ley, porque es un decreto, es uno. Y este bárbaro le metió 300 artículos. Entonces, imagínese usted que esto se tiene que discutir por sí o por no, como decía Massa. Y obviamente, al estar en desacuerdo en una parte, o querer aprobar, mejor dicho, en casi los 3/4 del decreto, se va a encontrar con que hay un tercio que no le gusta y va a tener no va a poder aprobar parcialmente. Entonces, me parece que el presidente se cerró absolutamente todas las puertas y se está aislando solo con esta actitud. ¿Y hay un límite de decretos que pueda establecer un presidente? Un poco por ahí en esto que hoy mencionaba Marian, que bien también señalaba usted de cómo se ha incrementado el uso y cómo se ha naturalizado el uso de No tiene límite. Esto es a criterio del presidente. Cuando hay alguna necesidad y urgencia, va a emitir una disposición de naturaleza legislativa. Ahora, obviamente que queda a contralor de la comisión bicameral primero, de las dos cámaras después, y queda después a criterio del contralor jurisdiccional. Entonces queda a criterio de que la justicia convalide o no esta decisión. Y la Corte tiene dicho ya que las circunstancias que habilitan el dictado de una cuestión de esta naturaleza son cuando existen estas catástrofes que le mencioné, guerra, epidemias, y no cuando está cerrado únicamente el Congreso. Entonces, doctor, esto puede pasar por el Congreso, pasa, pero sin embargo, por ejemplo, aquel que pueda haber o cree haberse afectado o se sienta afectado puede apelar una vez que esto esté vigente, si es que se aprueba, si no se aprueba, digo, como viene sucediendo en algunos casos puntuales con lo que tiene que ver con las reformas laborales, por ejemplo. Sí, por supuesto, puede incluso convalidarse. De hecho, se está convalidando prácticamente. Pero la justicia le va diciendo esta parte no,
va declarando parcialmente por ahora la inconstitucionalidad de algunos aspectos del decreto. Ahora, el planteo que hace, por ejemplo, la provincia de La Rioja es un planteo que cuestiona estas cuestiones que le estoy mencionando con anterioridad, que son las circunstancias habilitantes que tuvo el presidente para emitir una cosa como esta. Bien, entonces, la Corte puede declarar inválido todo el decreto legislativo. Ok. Bueno, doctor, le agradecemos el tiempo. Ha sido usted muy amable por estos minutos, bastante claro, porque por ahí son cuestiones que son difíciles de entender, sobre todo para aquel que por ahí no está tan embebido en el tema, así que muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, a ustedes disculpen las dificultades en la comunicación. Por favor, hasta luego, doctor, gracias. El doctor Armando Aquino Brito charlaba con nosotros, bueno, explicándonos un poquito cómo funciona esto. Límites no tiene, en este caso límites el presidente Javier Milei para decir tantos decretos